América del Sur cuenta con una extensa red hídrica. En su camino al Océano Atlántico, los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay atraviesan miles de kilómetros entre el trópico y las llanuras templadas. Modelan el paisaje formando la Mesopotamia argentina. Antes de desembocar en el estuario del Plata, los ríos colectores ingresan al sur entrerriano, donde inician el último tramo de este viaje, aguas abajo. Los ríos descienden con mucha energía desde las mesetas y montañas. A su paso desgastan la roca y arrastran toneladas de partículas y nutrientes aguas abajo. Al llegar a la planicie, la pendiente disminuye y los ríos pierden parte de su fuerza erosiva. Por eso, los sedimentos en suspensión tienden a depositarse en el lecho o en las orillas. Así se crean las condiciones para la formación de islas. Desde las nacientes hasta su desembocadura, los ríos Paraná y Uruguay van dejando su huella distintiva. El río Uruguay nace en las sierras costeras del sur de Brasil. Es el corredor natural para muchas especies que ingresan al litoral desde el bosque atlántico. Pero hay algo más viajando en el agua. Es el polvo de roca volcánica que se forma a lo largo de millones de años de erosión. Cuando el cauce se ensancha, las aguas corren más lentamente. Los sedimentos decantan y van formando bancos de arena. Muchas veces un obstáculo es el inicio de algo nuevo. Una planta muy pequeña puede desencadenar fenómenos de gran tamaño. La semilla de un sauce criollo vive apenas un día, a lo sumo 2. Vuela con el viento, tal vez desde muy lejos. Si cae en un banco de arena seco y todavía está con vida, tal vez se arraigue. Este árbol es tan resistente que, aun siendo un brote, sobrevive las crecidas. Por eso, tanto el sauce como el aliso del río son especies pioneras. Apenas se establecen, se rodean de otras plantas y así se forman barreras de contención que reciben más sedimentos y semillas. Lentamente, distintas formas de vida van cubriendo el banco de arena hasta colonizar una isla. Pero el agua en movimiento también desgasta lo que encuentra a su paso. Por la acción del río, una isla nace, crece y desaparece en un periodo de 10 a 15 años. Así, el ciclo nunca se detiene.
El río Uruguay es el río de los pájaros. Así lo nombraron sus primeros pobladores guaraníes. Al ritmo de las crecidas y bajantes, la vida en los bancos de arena suele ser muy cambiante. A pesar de ello, en primavera, los rayadores llegan hasta aquí escapando del invierno del hemisferio norte. Es la época de establecer la colonia y cavar sus nidos en la arena. Si el nivel del agua sube, corren sus huevos hasta las áreas más secas. El lugar será inestable, pero es muy conveniente para encontrar alimento. Los rayadores pescan por contacto en aguas poco profundas. Su estilo es único. Mantienen el pico en el agua hasta que detectan una presa. Es una operación compleja y con algunos riesgos, especialmente si se chocan con un objeto sólido. Para los rayadores el mejor momento para salir a pescar es el crepúsculo, cuando los peces pequeños suben a la superficie. Sobre el margen occidental de la provincia de Entre Ríos corre el río Paraná, el segundo más largo de Sudamérica y uno de los más caudalosos del mundo. Antes de fundir sus aguas en el estuario del Plata, el río Paraná ingresa a una región conocida como Predelta, donde comenzó la primera formación de islas hace aproximadamente 7.000 años. Paraná transporta una carga muy voluminosa de sedimentos barrosos que se originan en los Andes bolivianos. Desde allí bajan los ríos Pilcomayo y Bermejo, que a su paso desintegran las rocas muy lentamente.
Toneladas de sedimento viajan miles de kilómetros hasta volcarse primero en el río Paraguay y finalmente en el Paraná. Río abajo se forman bancos de arena que con el tiempo emergen como islas. Pero el río también va desgastando las orillas de las mismas islas que ayudó a formar. El barro de origen andino es la materia prima del río Paraná. Sin la cordillera de los Andes, con su enorme aporte de sedimentos, el delta no existiría. Una inmensa red de arroyos serpentea la región del predelta. En este lugar, las áreas de tierra firme se integran a los ambientes isleños en un mosaico de paisajes siempre cambiantes. Cuando el río Paraná aumenta su caudal, los arroyos desbordan. Una gran cantidad de sedimento se acumula y el terreno se va elevando. De este modo se forman los albardones, los ambientes más altos de la llanura de inundación. Es allí donde crece el bosque ribereño. Árboles de origen paranaense se entremezclan con otros de la región del Chaco. Estos bosques acompañan el curso de los arroyos y son el refugio de aves que pescan. Cuando ocupa una rama, el martín pescador se hace notar, ya sea cantando o exhibiéndose en las alturas. Esa es la táctica para desalentar a quien pretenda disputarle su puesto de avistaje. Canta, mayormente cuando está en pareja, para alejar a posibles competidores. Durante las crecidas más importantes, las aguas atraviesan los albardones y avanzan hacia el interior de las islas. Arrastran especies típicas de la vegetación ribereña hacia suelos más bajos donde crecen parches de bosque abierto.
Cuando sube el agua, los animales pueden migrar por aire o por tierra, pero las plantas no tienen movilidad. Por eso son pocas las especies vegetales que logran establecerse en las llanuras inundables. Y cuando lo hacen, proliferan en gran escala. Los camalotes producen varios miles de semillas por año. Algunas se dispersan con la ayuda de los pájaros, otras se depositan sobre las orillas o sobre la vegetación y pueden sobrevivir hasta 20 años. Tienen raíces sumergidas que no se fijan al suelo, por eso navegan libremente por los canales. Cuando se acumulan, van tapiando los arroyos hasta que la corriente los arrastra. Los camalotales son el medio de transporte de animales pequeños. Algunos llegan hasta el Río de la Plata. En las aguas calmas prospera el irupé. Es un centro de atracción para muchos animales que merodean las lagunas. Sus cavidades llenas de aire los mantiene a flote. Forman circuitos naturales ideales para atravesar los cuerpos de agua. Las hojas más grandes soportan hasta 4 kilogramos de peso. Algunas especies aprovechan los irupés para alejarse de los predadores terrestres. Los huevos, nutrientes y semillas que depositan las especies de laguna son el banquete para muchas aves, como el carabú. Cuando se trata de caminar sobre la vegetación flotante, la jacana les lleva ventaja a otros animales de igual tamaño. Con sus patas largas y dedos abiertos, distribuye el peso con tan poca presión que no se hunde. Donde no hay corriente, las plantas acuáticas
forman extensas comunidades vegetales. A veces se entrelazan sus raíces y crean una trama muy densa, y cuando se desprenden de la costa, forman islas flotantes. En tiempos de inundación, cuando la tierra firme queda bajo el agua, muchas especies sobreviven gracias al alimento que encierran estas plantas. En esta región, las variaciones entre aguas altas y bajas son normales. Pero cada 15 o 20 años también se producen grandes inundaciones que a veces arrastran todo en su camino. Aunque muchas obras humanas se destruyen, estas grandes crecidas representan una oportunidad de rejuvenecimiento para los ecosistemas del río. La planicie se cubre con una capa muy rica de materia orgánica y nutrientes. Así todo se renueva. Los grandes ríos son la clave de la riqueza natural de la Mesopotamia. Los paisajes que atraviesan parecen estables, sin embargo, son diseños en movimiento. Desde la selva hasta el delta, la única constante de los ríos es el cambio. Sus aguas esculpen la tierra y son la vía de migración de plantas y animales. Cada puñado de barro y arena que viaja en el agua encierra la evidencia de una larga travesía que comienza en las montañas y finaliza en el mar. En su camino, los ríos van llevando vida y abundancia.
ríos descienden con mucha energía desde las mesetas y montañas. A su paso desgastan la roca y arrastran toneladas de partículas y nutrientes aguas abajo. Al llegar a la planicie, la pendiente disminuye y los ríos pierden parte de su fuerza erosiva. Por eso los sedimentos... Pero hay algo más viajando en el agua. Es el polvo de roca volcánica que se forma a lo largo de millones de años de erosión. Cuando el cauce se ensancha, las aguas corren más lentamente. Los sedimentos decantan y van formando bancos de arena. Muchas veces un obstáculo es el inicio de algo nuevo. Una planta muy pequeña puede desencadenar fenómenos de gran tamaño. La semilla de un sauce criollo vive apenas un día, a lo sumo 2. Vuela con el viento, tal vez desde muy lejos. Si cae en un banco de arena seco y todavía está con vida, tal vez se arraigue. Este árbol es tan resistente que, aun siendo un brote, sobrevive las crecidas. América del Sur cuenta con una extensa red hídrica. En su camino al Océano Atlántico, los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay atraviesan miles de kilómetros entre el trópico y las llanuras templadas. Modelan el paisaje formando la Mesopotamia argentina. Antes de desembocar en el estuario del Plata, los ríos colectores ingresan al sur entrerriano, donde inician el último tramo de este viaje, aguas abajo. En suspensión, tienden a depositarse en el lecho o en las orillas. Así se crean las condiciones para la formación de islas. Desde las nacientes hasta su desembocadura, los ríos Paraná y Uruguay van dejando su huella distintiva. El río Uruguay nace en las sierras costeras del sur de Brasil. Es el corredor natural para muchas especies que ingresan al litoral desde el bosque atlántico.